Continuamos con experiencias que demuestran el compromiso de Olestepa con la formación y divulgación de nuevas prácticas agronómicas entre sus socios. En este caso, con los cuidados y manejos de suelo para cultivar el olivar de manera sostenible, regenerándolos incluso en condiciones difíciles como las que vivimos actualmente. Seguidamente vamos a conocer los avances de ensayos que se están llevando a cabo en una ponencia que va a resultar muy clarificadora respecto al manejo de suelo con cubiertas vegetales. Ilustra en la materia don José Alfonso Gómez Calero, doctor ingeniero agrónomo del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC. Centrará su ponencia en un avance de guía para identificar estrategias de implantación de cubiertas adaptado a las condiciones de un olivar particular. Es su turno. Les dejo con José Alfonso Gómez. Muy bien. Buenas tardes. Podemos hacer que hay. Bueno, lo primero es agradecer darme la posibilidad de estar aquí esta tarde. Siempre que vengo aquí tengo la impresión, yo o cualquiera de mi laboratorio y mi instituto, que nos llevamos más que damos, así que espero por lo menos no aburriros. El objetivo es muy fácil, presentar algunas estrategias de cubiertas vegetales sobre ejemplos que hemos hecho o hemos visto en fincas que hemos seguido. La estrella es cumplir la condicionalidad y el ecorrégimen si optamos por él y tener el mejor impacto posible sobre nuestro olivar. Recordar algunos conceptos fundamentales de toda esta historia de cubiertas, de mezclas, de densidades de siembra y, sobre todo, pues presentarnos en la forma de una guía en la que estamos trabajando, de manera que el objetivo final es presentaros las ideas con ejemplos que sean útiles y al final, en las próximas semanas, pues tener vuestro feedback. Simplemente recordar que esto es el trabajo dentro de un grupo operativo, que sabéis que son asociaciones de agentes del sector y organismos de investigación. Esto está financiado también por la Política Agraria Común para abordar problemas específicos y aquí, liderado por Asaja Sevilla y en los que estamos los socios que os pongo ahí en la diapositiva, hay un grupo operativo trabajando en la denominación de origen. Este grupo operativo se llama Bioolivar, que tiene 4 bloques. Uno es el de esta tarde, que es todo el tema de implantar y manejar cubiertas, tratar de reducir la erosión, identificar dónde tenemos que hacer más efecto, qué impacto tienen sobre el secuestro de carbono, tratar de cuantificarlo y qué impacto tiene sobre la biodiversidad. Voy a pasar a la segunda parte, porque uno de los motivos por los que estamos hablando de cubiertas es cubiertas y la política agraria comunitaria. En la nueva PAC, el uso de cubiertas viene condicionado, en primer lugar, por la condicionalidad, o lo que llaman ahora la condicionalidad reforzada, en 2 buenas prácticas. La 5, que es la provisión de labrar, en la dirección de la máxima pendiente, y la 6, que estos son obligatorias para cumplir el pago. Y la obligación de tener cubiertas vegetales sembradas espontáneas de al menos 1 metro de anchura. No voy a leer toda la diapositiva. Esto se puede modular. Y el segundo son los ecorregímenes. Como sabéis, hay una parte importante del pago anterior que ahora va condicionado a cumplir algunos de los ecorregímenes, está del orden del 25%, y la medida estrella en cultivos leñosos es el uso de cubiertas bien vegetales vivas o inertes. Y ahí recuerdo un poco las condicionantes. Básicamente es cubrir al menos un 40% de la superficie fuera de la proyección de la copa. Todavía está a ver cómo se va a interpretar esto en campo. Y en pendiente de más o menos de 1 metro, dejar 1 metro de anchura, del 10%, 1 metro de anchura. Y sobre todo la idea es que la cubierta esté de manera permanente. Una vez que la controlemos por algún método mecánico, no se puede utilizar herbicida, los restos deben dejarse. Y el suelo solo se puede tocar en la banda de cubierta para operaciones de implantación o alguna cuestión excepcional que regulen las comunidades autónomas. La otra medida, si no estamos por las cubiertas vegetales vivas, es las cubiertas vegetales inertes de restos de poda, que básicamente van en la misma filosofía. Cubrir un porcentaje mínimo, que es el 40% de la superficie fuera de la proyección de la copa, y dejarla permanentemente durante toda la campaña. ¿Cómo se traduce eso? Pues mira, esto es un olivar en pendiente del orden de un 15%, esto no es muy lejos de Montefrío. Olivar de 9x9, la condicionalidad en principio, si nos permitiera la pendiente, pues sería esta anchura mínima de 1 metro perpendicular a la máxima. Como en estas condiciones no podríamos, pues tendríamos esa anchura mínima
sería en la dirección de la pendiente. El ecorégimen lo que va en la dirección de aumentar esa superficie. Si podemos, cruzándola, y si nos permite únicamente la pendiente, la dirección de la máxima pendiente, pues la dirección de la máxima pendiente. Volveré a esta idea. Esto estoy hablando de mínimo. Esto es un agricultor que no he tenido la ocasión de conocerlo en persona, pero esto es cerca de Bujalance hace 3 semanas. Este señor pues, ha ido mucho más allá del mínimo, ¿vale? Simplemente os poneros un poco el rango. Voy a hablar muy poquito de que los beneficios de las cubiertas, perdonadme porque esto lo he usado ya aquí alguna vez que otra, depende de la cantidad de cubierta que tengamos, de la superficie que ocupa y de la biomasa que produzcamos. No voy a entrar en detalle, pero por ejemplo, cuanto más biomasa tengamos porque produzcamos más aumento de carbono tendremos, o cuanto más cobertura del suelo tengamos, pues más reduciremos la escorrentía y erosión. Y los posibles daños o perjuicios, como por ejemplo efectos por competencia, pues igual van a depender de la cantidad de cubierta que tengamos en nuestra parcela. Parece una tontería, pero a la hora de interpretar qué estrategia de cubierta tenemos en nuestro olivar, conviene recordarlo. Voy a pasar muy poquito por esto, pero yo creo que es bueno recordar algunos números. Esto es el porcentaje de reducción de escorrentía o de erosión a medida que aumenta la cobertura de suelo por nuestra vegetación, nuestra cubierta viva o muerta. Como veis, a partir de esto viene de experimentos de esta escala. Os lo digo para que veáis de dónde vienen los números mágicos. Esto era yo en otra vida con un compañero brasileño y como veis, a partir de un 30% se ve que hay una reducción ya apreciable tanto de la escorrentía como de la erosión. De aquí viene este número mágico del 30% mínimo de cobertura de suelo. No porque es o todo o nada, es porque a partir de ahí se empieza a tener un efecto apreciable. Esto lo ilustro un poco con estas diapositivas. Esto es un experimento que hemos tenido en Córcolla. ¿Por qué vuelvo a esto? Esto es un ejercicio que aquí tenéis en el eje vertical, la pérdida de suelo que hemos estimado para este ejercicio con modelos de simulación en función de las distintas estrategias. No aplico nada, pues tendríamos del orden de unas 85 toneladas, aplico el mínimo de la condicionalidad, reduzco la erosión, aplico el mínimo del ecorégimen, lo reduzco ya a la mitad de lo que tendría en esa condición, y si opto pues, a la foto de este señor de Bujalance, si pudiera, tendría muy cercano a la tasa de pérdida de suelo tolerable. Lo que quiero ilustrar con esto es que nos vamos a mover entre el requerimiento de la condicionalidad, lo que yo puedo hacer en mi finca y el óptimo, ¿vale? Y es importante pues entender un poco en qué rango nos movemos. Esto lo hemos hecho, esto lo habéis hecho vosotros en alguna de vuestras explotaciones. Esto es un experimento en Benacazón que llevamos desde el año 2003 y lo que veis aquí es la diferencia. Esto es un olivar de verdeo con riego deficitario y esto es la diferencia en pérdidas de suelo durante estos 23 años, 400 toneladas. Esto es una pendiente del 11%, labrando 2 pases de cultivador al año y esto es con la cubierta vegetal natural de brozar un par de veces al año. Recordad simplemente que los beneficios de acumulación de carbono, que es lo que represento aquí, depende del tiempo. Esto es un experimento en cubiertas vegetales, en cultivos anuales, depende del tiempo que mantengamos en la práctica, más tiempo, mayor aumento de carbono, y esto es la mejora de la estabilidad de los agregados de suelo frente a la erosión. También depende no solo del tiempo, sino de la cantidad de biomasa que produzca nuestra cubierta. Como sobre esto volveré, os lo remarcar. El tercer aspecto fundamental con las cubiertas, lo que represento aquí es el ratio. En los experimentos publicados, muchos de ellos de una persona que conoceréis, que es Miguel Pastor, que muchos recordaréis, aunque hemos seguido sumando de 3 experimentos. Esto es el ratio en la cosecha entre con cubierta vegetal y la que se tuvo en el mismo experimento con laboreo convencional. Lo que queremos es quedarnos aquí, alrededor del 1. Tengo cubierta sin perder producción. Y esto es un resumen de los experimentos de todos los experimentos que hemos encontrado publicados, en los que vemos que si manejamos mal la cubierta nos podemos meter en un problema de pérdida de producción y algunos casos en los que por motivos que desconocemos se observa un ligero incremento, ¿vale? Simplemente movernos en este eje que iba diciendo de la cantidad y la duración importa para lo bueno y para lo no tan bueno. Y otra cuestión importante cuando se va a hablar de fechas de maduración, de cubiertas que maduran antes, de especies que a mí me han ido bien en una zona o en otra, es la fecha de maduración de las cubiertas. Esto es un ejercicio
en el que calculamos la fecha de maduración de las cubiertas. Eso depende mucho de cuándo emerja y de la temperatura media de la zona. Mayor temperatura, madurará antes. ¿Vale? Entonces, lo que tenéis aquí es la temperatura media anual y la fecha en la que maduraría, eso es que ya produció semilla, dependiendo de dónde esté. Os voy a poner como un ejemplo en Córcolla. Me he ido en Córcolla, de acuerdo a los trabajos que tenemos, en esto el Bromus rubens, que es esta gramínea bajita que se pone roja cuando hay una helada. Pues aquí, de acuerdo a esto, pues habría a finales de marzo, posiblemente, si yo siembro eso y tengo lluvia en octubre, la tendría ya madura. Podría desbrozar, tendría semilla para el año que viene. Si voy y con la misma especie me muevo dentro de la denominación de origen, de acuerdo a los datos meteorológicos, Estepa es un poco más frío que Córcolla. Espero no haberme metido en un hoyo. Pero lo que iba, si vamos a una localidad más fría, la fecha de maduración es distinta, con lo cual ahí me voy a ver en 20, 30 días, que son fundamentales que lo transmitamos y sepamos cómo madura en nuestra situación y no hacer únicamente las cosas de oídas. Para esto es para lo que sirven algunos de nuestros trabajos. Ahora viene la parte que quizás no hemos contado nunca, que es decir, bueno, todas estas charlas de ideas generales de cubierta, de las cubiertas son buenas, la competencia, yo honestamente creo que la hemos contado 500 veces. Entonces, lo que hemos tratado dentro del grupo operativo, hablando también aquí en Oleo Estepa y con algunos agricultores, es decir, la cuestión es qué hago yo en mi finca o en mis condiciones. Y lo que hemos tratado de poner una serie de criterios, los que creemos un poco más operativos, para ver dónde me voy moviendo. Lo primero es la situación. Mi finca va a estar en una situación que nos podemos encontrar, por simplificar, básicamente en 4 situaciones. Tengo una finca que dejo de labrar y todo lo hemos visto, enseguida tengo vegetación. Tengo flora espontánea que la va a cubrir. Luego hay fincas que yo dejo de labrar, el suelo está en buenas condiciones, no tiene especial carencia, no hay mucho conejo, sobre esto volveré, que los conocéis bien en la zona, pero sin embargo he agotado el banco de semillas y ahí yo no puedo tener una cubierta simplemente dejando de labrar. Tercer lugar es que, además de que he agotado el banco de semillas, tengo un suelo que tiene problemas, está muy degradado, bajo contenido de nutrientes, poca profundidad, sigo sin tener conejos, ¿vale? Y luego el sumum, que es por lo que empezamos a trabajar con algunas explotaciones aquí, es que tengo todo. No tengo banco de semillas, tengo un suelo degradado y tengo un montón de conejos. Eso sería dónde estoy. La segunda es cuál es mi objetivo. Los objetivos pueden ser muy distintos y hemos resumido los 3 que creemos serían más relevantes. Uno, yo quiero cumplir únicamente la condicionalidad reforzada o el ecorégimen. No quiero ir más allá. Recordad la diapositiva que antes he puesto con la anchura. Otra, por algún motivo, sería, por ejemplo, yo, pues quiero maximizar la protección contra la erosión de mi finca, o porque he visto que tengo un problema serio. O puede que mi interés sea no únicamente eso, sino mejorar la diversidad de mi flora para mejorar la biodiversidad por distintos motivos, ¿vale? Digamos que esto sería un cuadrante donde nos colocaría. Y luego hay una serie de condicionantes. Un condicionante es la preocupación de riesgo de competencia por agua que tenga. Esto lo hemos tratado de resumir ahí, no entraré muy en detalle, pero básicamente es cuanto mayor sea el nivel productivo de mi olivar, menos acceso tenga a riego, menos profundidad de suelo, menos capacidad de almacenamiento de agua tenga mi suelo. Ahí voy en una situación que voy a estar en un riesgo más alto con respecto a tener el suelo desnudo, de meterme en esa situación, cuando entre al manejo con cubierta. Algo análogo es si tengo condiciones adecuadas para que crezca bien la cubierta. Como ya os digo, voy a tratar de ajustarme al tiempo, pero no es lo mismo que esté en un olivar muy ancho, bien soleado, con poco tráfico, que estar, por ejemplo, en un seto, que esté en una orientación, que tenga mucha sombra y que además tenga mucho tráfico, ¿vale? Otra es si tengo posibilidad de cruzar o no las cubiertas en mis calles, por varios motivos, el riego, lomo, seto o árboles que se tocan, ¿vale? Y el cuarto es, pues, en qué condiciones de equipamiento y de capacidad de invertir me pongo, ¿vale? Pues con todo esto, lo que hemos tratado es de hacer una serie de arbolitos de decisiones. Esto no es santa palabra ni es inteligencia artificial, esto es un poco de sentido común para tratar de orientar las cosas, ¿vale? Siempre con la modestia de que nadie mejor que el agricultor y el que se enfrenta a un problema específico como puede. Pero poniendo en la primera situación, pues voy a ir desarrollando algunos ejemplos.
Yo quiero cumplir la condicionalidad. Estoy en una situación, en un suelo bueno, y bueno, pues posiblemente si tiro a una cubierta natural de brozada, minimizar el riesgo con una anchura estrecha y una siega templana, posiblemente me funcione. Luego estoy en otra situación que yo lo que quiero, yo tengo un problema de erosión grave y yo esto me lo estoy tomando todavía un poco más en serio, pues ahí la estrategia sería tratar de ir a otro tipo de cubierta más ancha, posiblemente cruzándola, y ahí, como me interesará producir muchísimas semillas, a lo mejor tendré que hacer 2 de bronce, un primero a principios de invierno, si viene lluvia, que Dios quiera que venga, uno a principios de invierno de manera que la mantenga bajita y otro ya más retrasado que me permita que madure, ¿vale? Y una tercera, que a pesar de que tengo, ahora pondré fotos de esto, era para explicar un poquito, ¿no? Yo quiero mejorar la biodiversidad, estoy en una situación que me permite hacer un manejo razonable de las cubiertas, ahora explicaré un poquito más en el ejemplo, pero quiero enriquecerla porque quiero que tenga más flor para mejorar la fauna auxiliar. Y ahora voy a ir poniendo ejemplitos de esto, ¿vale? Esto es un olivar nuevo cerca de Corcolla, que está sobre una parcela de cereal, y lo que veis ahí es que simplemente con el banco de semillas que tenía de la explotación, del uso anterior, pues ahí tengo una cubierta. Ventaja, no tengo que sembrar. El inconveniente, pues aquí lo que han hecho, pues lo más estrechita, ¿vale? Porque han ido a cumplir la condicionalidad, y simplemente pues tendré un poco de menos, tenemos que ser conscientes que tenemos menos control de la erosión que si tuviéramos más superficie. Y en esta finca ha ido muy bien, pero lo que nos crezca pues va a depender de lo que tengamos en el banco de semillas, que no siempre es lo que deseamos, pero si lo tenemos es una estrategia tan válida como cualquier otra. Precauciones con esto. Esto es el vecino del agricultor antes que tenía tanta cubierta. Si vamos a cumplir este año, yo creo que será un año de transición, ¿vale? Pero si vamos a cumplir la condicionalidad, vamos a tratar de no pasarnos y no ser demasiado, porque corremos riesgo, primero, de no pasar la verificación, no hacerla demasiado estrecha, y segundo, que cuanto más lo reduzcamos, si la erosión es un problema para nosotros, tenemos que ser conscientes que estamos pagando ese precio. Este otro ejemplo de otro señor que ha hecho lo contrario. Esto es cerca de Ardea de Quintana. Pues este señor lo que hace es que deja una calle, tiene un olivar más pequeñito, deja una calle más ancha, cuando puede la cruce en la dirección perpendicular a la pendiente, y simplemente quería ilustrar esto en el ejemplo 2. Esto es Montefrío, esta foto que me gusta mucho porque además se veía que estaba lloviendo y no escurría el agua nada más que en los caminos. Y esto es un ejemplo de una explotación muy particular. Esto es una explotación de un olivar de riego, esto es muy buen suelo, esto es cerca de Fernández Núñez, y aunque tenía muy buena cubierta de gramínea, había interés en mejorarla. Y lo que se hizo fue, se sembró una mezcla de flores no demasiado grande, no demasiado diversa, afinando un poco el precio con el proveedor para que no fuera. Estoy poniendo precio gracias a un proveedor que ha sido lo honesto de pasármelo, pero simplemente para ilustrar en el rango de precios que nos vamos moviendo. Entonces se sembró en una bandita estrecha por minimizar el coste y se trató que se propagara en la finca. Esta es una finca de 200 hectáreas que tiene muchísima pendiente y tiene muchísimos problemas de erosión. Por eso adoptaron las cubiertas desde el principio. Situación 2. Pues básicamente ahora lo que no tengo es la posibilidad de utilizar la flora espontánea. Un ejemplo. Pues estoy en una mala situación, estoy en una zona que únicamente voy a cumplir la condicionalidad, pero ahora ya tengo que sembrar. Ahora entraré en eso. Igual, tengo que sembrar, pero yo quiero tener control de erosión. O tengo que sembrar en unas condiciones regulares o malas para las cubiertas y a ver cómo lo hago. Y voy a pasar sobre esos 3 ejemplitos. Esto es una cubierta de braquipodio. Braquipodio es otra gramínea de ciclo corto, ¿vale? Y lo que tiene es una semilla que es relativamente grande y se propaga poco. Aquí lo ponía, no es mucha pendiente, pero no la podía cruzar porque le estorbaba con la instalación de riego, y básicamente optó pues por esta banda estrecha. Braquipodio, ventaja, bueno, una vez tiene poca dispersión, una vez que tiene esa banda, pues que es estrechita, con lo cual reduce el riesgo de competencia, no tiene demasiados problemas. Inconveniente en este caso fundamental con respecto a no hacer nada, pues tienes que tener la inversión en cubierta y en sembrarla. Este otro ejemplo de otra finca, esta es una finca de secano, sin embargo, esto es un suelo profundo cerca de Córdoba, un vertisol, y este señor tenía un problema de erosión. Aquí lo que se optó fue otra estrategia.
Aquí lo que optamos fue por Bromus rubens, que es una semilla, fijaros que es bastante cara. Esta semilla tiene muchísima capacidad de propagación. De hecho, una de las malas hierbas de trigo que gusta bastante poco un agricultor de tierra calma. Entonces, lo que se optó, esto es en una finca también muy grande, lo que se optó fue sembrar el primer año una banda muy estrecha en las calles para optimizar el coste, de manera que al año siguiente se dejó madurar, con el pase de rastra se propagó y esta es la vista al año 2, ¿vale? Esta es otra estrategia. Mi objetivo aquí no es decir que hace esto, es hacer una panorámica de lo que hemos hecho para ver que dependiendo de dónde estemos se ha tirado por un camino u otro y ya ayudar a escoger en una situación particular. Esto es cerca de Aguilar de la Frontera, en Córdoba. Por este motivo, esta era una zona en la que tenía poca cubierta, por un motivo, esto estaba relacionado con mejorar también la biodiversidad para la caza. Se sembró una mezcla de varias especies en banda estrecha, de manera que minimizaran el riesgo y tuvieran mayor hábitat para, en este caso iban pensando en la caza de aves, ¿vale? Pues este otro ejemplo, se sembró, ahí voy poniendo dosis y costes, pensando luego en hacer una recopilación de costes, ¿vale? La situación 3 es que además tengo un suelo muy degradado. Ahora os pondré un ejemplo. Entonces, tengo que sembrar, pero además tengo que hacer algo más. O tengo un suelo muy degradado, pero además ya mi objetivo ya no es control de la erosión, pero es biodiversidad. Os voy a poner un par de ejemplos. Esto es el año 2, esto es un olivar que hay cerca de Villanueva del Rey. Esto es un olivar que se puso sobre una antigua mina de carbón restaurada. Cuando se empezó este trabajo, contenido medio de un suelo de carbón de materia orgánica puede ser un 1%, pues aquí estaba en el 0,1 o 0,2, ¿vale? ¿Qué se optó aquí? Pues aquí lo que se optó fue la misma estrategia de hacer una siembra estrecha el primer año de una semilla con alta capacidad de propagación y esa banda se fertilizó en este caso con compost a las 2. Nosotros vamos siempre afinando las dosis de compost a lo que creemos que va a darle el impulso a la cubierta, ¿vale? Ahí pongo la dosis y esta es la vista del año 2, ¿vale? En esta, si alguna vez nosotros nos encontramos en esta es una finca de 180 hectáreas, aunque esto se hizo sobre una superficie más pequeña. Si alguna vez nos encontramos con esta situación, que vamos a tener que hacer una inversión fuerte y no tenemos muy claro qué nos va a ir, cómo nos va a ir, que es lo que nos pasaba. El año previo hicimos una prueba, pues básicamente, en este caso una cubierta de cebada. Y lo que vimos es que incluso en esas condiciones, con un mínimo de fertilización, vimos que la vegetación iba a prosperar, ¿vale? Lo digo porque, bueno, hay veces que merece la pena hacer alguna prueba antes de invertir. Y el ejemplo 8, esto es un olivar también cerca de Morente, cerca de Bujalance, en Córdoba. Lo escogimos porque lo manejaban con suelo desnudo y tenía muchos problemas de erosión. Y lo que se hizo fue sembrar una mezcla de 8 especies, igual, gramíneas, leguminosas y compuestas, a una dosis, yo os digo, estos son 28 kilos por metro cuadrado. Se sembró la mitad de la parcela, os pongo los costes, y esta es una vista de 2 años después. Ventaja, pues aquí tuvimos rápida implantación, control de erosión, mejora de la biodiversidad. Inconveniente, uno, la inversión en siembra. Aquí, iba a decir una palabra, lo voy a decir más educadamente. Aquí nos metimos en un hoyo porque nos retrasamos en la siega. Simplemente un recordatorio. Que aquí fue el COVID, fue aquella historia que no se podía ir al campo, no había manera de alquilar equipamiento. Entonces, un recordatorio de que tenemos que estar siempre pendientes de un buen control de la cubierta. Y la situación 4, que es una que puede que haya fincas por aquí, que es que yo dejo de labrar y no crece nada, sé que tengo un suelo con algunos problemas de nutrientes, pero es que además hay conejos en cualquier sitio. Bueno, pues una situación puede ser que queramos cumplir la condicionalidad o el ecorrégimen, simplemente. Otra situación es, por eso os pongo en rojo, son situaciones malas para las cubiertas. O otra puede ser que yo quiera ir por ello, aunque sepa que es muy difícil. Realmente, mi recomendación personal, si vemos que es muy difícil en estas condiciones, a lo mejor hay que condicionar la opción del resto de picados de restos de poda. Simplemente porque se es consciente de lo que os voy a contar ahora. Inconvenientes.
no mejora tanto la biodiversidad, depende de que yo pique mis restos de poda y que tenéis precaución, aunque lo permite el ecorégimen, traer restos externos de las cuestiones sanitarias, ¿vale? Tiene varias limitaciones. Una de ellas es que yo tenga bastante poda para ser capaz de mantener la cobertura en la superficie que me pide el ecorégimen. Y esta es la situación más difícil. Esto es un olivar es de riego subterráneo cerca de estepa, tiene muchísimos conejos y ahí es donde sembramos. Esto es una superficie relativamente grande y ahí, esto es una foto del año pasado. Lo que veis ahí es una cubierta rara, el año pasado ya fue malo, pero logramos implantarlo. En este caso lo que hicimos fue ya especies poco palatables. Si habéis visto las charlas, los ejemplos anteriores, usamos mucho gramíneas, son bastante resistentes, funcionan bien, pero en esta situación, que honestamente no hemos encontrado una gramínea que no sean palatables para los conejos y acaben con ellas, pues hemos optado por 3 especies, en este caso eran Themis, Caléndula y Anagali, que sabemos que son menos palatables y hemos visto que llegan a floración y a producir semillas. Ventajas, pues las que hemos comentado de posibilidad de implementar el ecorégimen a medio plazo. Tendremos algún control de la erosión, aunque no va a tener tanta cobertura, no va a ser tan densa como queríamos, y mejora la biodiversidad. Inconveniente, pues que es difícil, o sea que aquí tenemos y la necesidad de inversión. Esto es una foto ya más cerquita, los puntos amarillos son caléndulas. A mí me sorprende y eso, digamos, es un poco una perspectiva a lo que estábamos pensando de decir, bueno, ¿dónde se encuentra mi olivar? ¿Qué ha hecho la gente antes? ¿Qué opciones hay? ¿Qué podría o por dónde podría tirar yo? Ahora voy a seguir por mantenerme en el tiempo y a hablar un poquito de costes. Simplemente un recordatorio de la cantidad económica que supone el ecorégimen de cubierta. Está calculado para 3 pendientes distintas, por debajo de 5, entre 5 y 10 y por encima del 10. Si vais al Ministerio veis muy bien cómo lo han calculado las bases de costes. Básicamente se ha calculado para el 5D y luego se ha ponderado en función de que se pone un porcentaje más o menos, y se ha estimado unos costes medios de implementación y se ha descontado pues el coste que no tendrías de no labrar, y un poquito en el caso de las cubiertas se ha considerado un 4% de valor medio de posible pérdida de producción, ¿vale? Que bueno, realmente, simplemente para deciros de dónde viene. Son estos números, ¿vale? Las barritas azules. Algo más de 50 euros, 100 y pico y unos 160 y tantos en función de la pendiente. Lo que pongo en rojo, y estos son los mínimos y máximos, porque dependiendo de la cantidad de agricultores que opten, pues no está muy claro al final qué cantidad quedará. Pero vamos a quedarnos, lo que hemos escuchado, pues vamos a quedarnos con la barrita azul, ¿vale? Y ahora hemos estado tentados de no hablar de esto hoy, porque hablar de costes es un hoyo, porque en el momento que empiezas a tirar de bases de datos de costes de operaciones de maquinaria, cada uno sabemos que en nuestra explotación tenemos unos costes diferentes, pero creíamos que merecía la pena entrar en ello. Los de poda pues van a depender de la función de las características de mi olivar, cuánta poda tenga, cada cuánto sea necesario picarla, qué máquina tengo, y en la cubierta también es muy variable. Hay que recordar, y ahora lo haré en las diapositivas finales, que cuando hablamos de costes de implantar un manejo de suelo, pues lo tenemos que comparar con el que yo hacía antes. O sea, y es lo que... Y aquí en la cubierta, como yo digo, va a depender. Por un lado, ya no se permite control químico de la cubierta, debe de ser mecánico, con lo cual va a depender del número de desbroces que haga y del coste de la operación. Y esto, como ya he comentado, va a depender del número de pases que dé, si es muy ancha, si lo tengo que dar cruzado, si mi desbrozadora da la anchura, pues únicamente un pase. Si hago siembra, de la superficie que siembre, de la densidad, de los costes de la semilla y los costes de operaciones de la siembra. Simplemente, esto lo recuerdo siempre, cuando compremos semillas, en especial si es semilla cara, que no debe sorprender que sean caras algunas mezclas, porque son especies autóctonas que no se cultivan de manera masiva como las especies cultivadas, conviene muy bien que afinemos las cantidades y la información con el proveedor. Lo repetiré 4 veces. El proveedor, y entendés claro lo que él nos vende, tenés confianza en nuestro proveedor, como en cualquier otro proveedor, es muy importante en este caso. Voy a repasar muy rapidito este tema de los conceptos de siembra.
Normalmente los que trabajamos en agronomía para un cultivo de trigo, en mi caso hago agronomía pero para control de erosión, lo que queremos es tener una densidad de planta, bien para producción o para proteger el suelo. Eso va a depender de la cantidad de semillas, va a depender del peso de la semilla. Semillas chicas, pues necesitaré menos peso para tener el mismo número de plantas, y el porcentaje de establecimiento. Esto es importante. Y luego ya va a depender la cantidad que necesite por hectárea de olivar, de la dosis que me salga en mi banda de cubierta y lo grande, lo ancha o estrecha que haga mi banda. Lo voy a ilustrar con un ejemplo de cebada que es más fácil. Esto viene de un ejemplo de cultivo de cereal, ¿vale? El objetivo exterior del orden de unas 250 plantas por metro cuadrado, unas 30 semillas más o menos por gramo. Un buen agricultor en un suelo no demasiado malo, un 75% de establecimiento, un número más que asequible. Y nos salen, si hago unos 12 gramos por unos 12 kilos por hectárea o 12 gramos por metro cuadrado de densidad de siembra, que extrapolado a la superficie del olivar, pues me salen unos 32 kilos hectárea, ¿vale? Ahora cambio de semilla y lo voy a hacer con el bromo, que esta semilla a mí me gusta mucho, aunque sé que tiene sus problemas. Como sé que es una semilla cara, que se propaga mucho, pues hemos echado los números. Fijaros cómo cambian las cosas. Un poquito menos de densidad de establecimiento, 400 semillas por gramo. Fijaros que antes hablábamos de 30. Por eso, ¿tenéis claro cuántas semillas hay en un kilo? Que eso lo sabemos todos. Para este tema de las cubiertas es más que interesante. El porcentaje de establecimiento, si os soy franco, esto lo sabes una vez que ha sembrado y ha emergido. Obviamente, si creamos una cama de siembra lo más parecido a una cama de cultivo, pues vamos a ir lo más cerca posible, ¿vale? En este caso, hemos tenido ejemplos exitosos de este orden, pero que conviene afinar, sobre todo cuando vamos con semilla cara. Pues ver las dosis que nos salen. Son mucho más pequeñitas, que hablamos de 1,5 kilos por hectárea. ¿Por qué? Porque también he reducido la calle. ¿A dónde voy a acabar con este ejemplo? Simplemente que es bueno que lo tengamos en mente. Esperamos dejarlo por escrito para ayudar a discutir con nuestros técnicos, nuestros proveedores o nuestros compañeros. Ves que sembramos o que no sembramos, pero aspectos como el peso de semilla, la capacidad de propagarse, la fenología, acordaros antes cuándo maduraba, la rusticidad. Porque yo puede que sea una semilla muy interesante, pero no sé si ese otoño va a ser de secano o no. Entonces, estos son aspectos interesantes a la hora de escoger especies. Y ahora voy a una segunda cosa, que es las mezclas. Que normalmente veis los porcentajes de mezcla, muchas veces vienen por peso. Y veis, esta es una mezcla preparada por un sistema certificado, para biodiversidad, para control de erosión, y tiene tanto de esto, tanto de lo otro, tanto. Pero aquí os pongo un ejemplito. Esto lo he pensado siempre, algún día lo escribiremos por si se quedaba la presentación. Fijaros cómo varían los costes. Si yo le pido a mi proveedor o preparo la mezcla para tener el mismo número de semillas de cada una de las especies, que es la barrita en azul, o si yo opto por tener menos semillas de las más caras, los numeritos chicos es el número de semillas de esa especie en un gramo, ¿vale? Entonces, fijaros cómo varían mucho los precios. Y fijaros cómo varía mucho el número de semillas que yo tengo en cada gramo, en cada kilo que estoy sembrando. Esto, para mí, la diferencia entre una mezcla de confianza o no es cuando yo pregunto y digo, oye, ¿yo cuánto tengo? Y te lo dicen. O cuando vamos mirando catálogos. O cuando vamos pidiendo una mezcla que a nosotros nos interesa. Hay mucha información de esta. Simplemente quería recordaros un poco por qué pueden variar mucho los precios de mezclas que tienen las mismas especies pero en distintos porcentajes. Y simplemente ahora ya voy a tratar de ir, creo que voy bien de tiempo, ¿no? Voy a tratar de resumir pues el hoyo en el que voy a terminar de meterme, que es tratar de poner un poco de perspectiva de costes, ¿vale? Los costes los he hecho utilizando base de datos del Ministerio actualizados más o menos a la inflación que tenemos hoy, y lo que tenéis aquí son tres situaciones en lo que yo no he optado por condicionalidad, y son manejos, pues, si tengo una cubierta de poco crecimiento y sin picado de poda, solo la retiro, pues puede que esté en este orden, ¿vale? Hasta tengo una zona que tengo mucho crecimiento de cubierta, tengo que dar
un par de pases de brozado por lo menos para controlarla y además pues hago un picado de poda. Esto digamos serían los costes. Y estos son los costes que os he puesto, no voy a entrar en detalle en todo, para los 10 ejemplos que he ido tratando de explicar en las diapositivas anteriores. Me interesa simplemente que os quedéis un poco con dónde se sitúan. Ya antes de entrar en el ecorégimen, puede que me encuentre en una situación en la que, mira, a lo mejor me puedo manejar con una cubierta estrecha dentro de los costes parecidos a los que tengo hoy, a los que tengo yo en mi ejercicio. Hay otras situaciones, si hago un picado de resto, que además que me va a costar mucho trabajo en implantar la cubierta, pues ya veo dónde me estoy situando. ¿Qué es lo que supone el ecorégimen? Bueno, el ecorégimen hay muchas maneras de verla. Una manera de verla es que ahora algo que teníamos en el pago único tenemos que hacer algo adicional. Y eso yo no lo voy a discutir con nadie. Otra manera de verlo es decir, bueno, ya que esto ha llegado para quedarse, el tema de una mejor protección del suelo va más allá de la política agraria. Y la Unión Europea es una de las cuestiones que está potenciando en todas las políticas. Pues ya que ha llegado para quedarse, a ver si podemos afinar bien nuestro manejo, de manera que este ecorégimen me ayude a mantenerme en unos costes de manejo de suelo análogos a los que tenía y, si es posible, un poquito menos. Aquí lo que hago es el mismo ejercicio de la diapositiva anterior, descontando el coste para el primer año. Una cosa que no he dicho es que el ecorégimen no te obliga a mantenerlo todos los años. Yo este año puedo optar a la cubierta vegetal viva y el año que viene puedo optar a la cubierta vegetal a la cubierta inerte de restos de poda. Lo que sí tiene es una prima. Si tú mantienes la cubierta vegetal viva, varios años tiene un plus de 25 euros más por año, ¿vale? Esto es el coste del primer año, en el que yo, cuando tengo que sembrar, yo no reparto la siembra. Esto es lo que me costaría el primer año. Y ahí veis cómo incorporando el ecorégimen, pues nos quedamos más o menos en los rangos de costes. En realidad estos son los costes que ha hecho el Ministerio. O sea, eso está en Internet. Y si alguien no lo encuentra, pues nos lo puede pedir. Ves cómo han hecho un poco los cálculos. La siguiente diapositiva lo que hago es tratar de manejar bien la cubierta, que es algo que hemos visto en varios de los ejemplos que os he mostrado, de manera que yo no tenga que resembrar más allá de N años. Aquí he hecho el ejercicio durante 4 años, ¿vale? Es decir, pues cada 4 años. Y como veis, lo que no dependía de sembrar cubierta, pues se quedan donde estaban, pero si tengo que sembrar cubierta, por eso somos tan pesados. Es muy interesante afinar bien y si no lo tenemos claro, hacer alguna prueba, porque es una inversión relevante que puede tener mucho efecto, pero tenemos que escogerla bien para que nos permita y manejarla bien para que nos permita la autosiembra. Y esto era lo que voy a ir terminando ya. Espero que luego en el Ágape y más adelante haya ocasión de interaccionar. La estructura que teníamos en mente, espero que la cambiemos con vuestros comentarios, es básicamente preparar una guía que cubra estos 4 principios. Los principios básicos con conceptos más claros, que yo creo que es conveniente recordarlos y reforzarlos, y recordad que no hay números mágicos, ponerlos mejorados, pues los árboles y guías de ejemplos que os he puesto, meter el tema de principios, de qué dependen los costes y una estimación de por dónde van, que van a cambiar un año u otro, pero bueno, por lo menos que tengamos eso claro y hacer un ejercicio de costes de costes de las opciones. La idea que tenemos es hacerla en papel. Yo soy de los que sigue creyendo que muchas veces se piensa fuera de las pantallas y es interesante tenerlo en papel, aunque la idea es tener algún tipo de aplicación, sobre todo cuando uno quiere hacer numeritos de si a mí me cuesta esto y voy por aquí, ¿por dónde acabo? O me han prometido esta mezcla que hay ahí debajo, ¿vale? Y el resumen, esta va a ser la penúltima diapositiva. Yo creo que existe suficiente información, aunque no está bien, no la tenemos bien articulada, para ofrecer un marco general para la toma de decisiones de cubierta en olivar. No hay receta última, pero si os dais cuenta, se puede acotar bastante y luego abordar nuestro problema. Sobre ella estamos desarrollando esta guía que os he comentado los principios básicos. Una manera de ver el ecorégimen de cubierta es que puede ser una muy buena oportunidad de proteger el suelo si logramos una buena adecuación a nuestra situación. Yo creo que este periodo de la transición de la PAC
en este nuevo régimen, que además nos ha pillado en una situación con precios para arriba, para abajo, con la sequía, nos tiene a todos muy desconcertados, pero el esquema general es que este énfasis en que cada vez se cubra más, se labre menos y se proteja más el suelo, esto no va, esa línea es general. Entonces vamos a tratar de aprovecharlos dentro de, sin hacer barbaridades, para ir avanzando en cómo gestionar esto de la mejor manera para nuestros intereses, primero económico y segundo de sostenibilidad de nuestra explotación. Y nuestra impresión es que los mayores obstáculos hoy están en tratar de hacer los costes competitivos, en especial en situaciones complicadas donde no puedes tener la cubierta, y seguimos, yo creo que hay varios grupos operativos y de investigación, y seguro que aquí hemos estado hablando más de una vez con varios propietarios de ver cómo implantarla en situaciones muy desfavorables, y eso sería un poco el resumen de lo que quería presentaros en nombre un poco de todo el grupo operativo esta tarde. Y esta diapositiva es de ayer. Este es un olivar que, bueno, como veis, esta agricultora ha optado por no labrar, tiene una cubierta rala, pero es lo que da el año, y lo que veis aquí es la marca de cubierta donde nosotros sembramos, en los que incluso en un año tan complicado como hemos tenido, o sea, quiero decir que hay esperanza pero con cabeza. En un año tan complicado como el que ha habido, esto ha sido un coste apreciable, pues hemos sido capaces de tener una cubierta con flor en una época en la que apenas hay, ¿vale? Que es muy interesante en algunos aspectos de plaga auxiliar y en general para biodiversidad. Y poco más. Muchas gracias de nuevo, y para lo que nos queráis, pues nos tenéis localizados. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, José Alfonso, sobre todo, no por cumplir escrupulosamente con el horario, lo cual no es nada fácil. No obstante, como vamos bastante bien de tiempo, si te parece, pues abrimos un turno de preguntas. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Mira, por allí ya hay... Gracias. ¿Sí? ¿Qué hay? Con un campo lleno de hierba seca en el suelo, el riesgo de incendio ha aumentado de una manera exponencial. ¿Qué respuesta nos aconsejáis a este tema? Mira, una vez que tiene la cubierta seca, que está bajita, que lo puedes hacer pasando una rastra, hay muy pocos casos de explotaciones con un problema de incendio. No te lo digo porque yo crea. Hay explotaciones en zona de sierra con cubierta alta que han manejado eso, que han tenido incendios forestales relativamente secos, y hay muy pocos casos. O sea, una vez que la tumba la tienes que desbrozar, una vez que la dejas acolchar, formando un acolchado y la tumba, el riesgo es bajito. Yo, a lo mejor me corregís, pero algunas de las explotaciones que os comento son explotaciones enormes, con cobertura del 50%, biomasa de 2,5 toneladas por hectárea, y no han tenido, y lo llevan haciendo 20 o 18 años, no han tenido problemas de incendio graves. Eso sí, es conveniente desbrozarla y picarla para que esté bajita, pero no creo que deba de ser un motivo para eliminarla. Simplemente tenerla bajita y picada. Piensa que cuando tengas un invierno húmedo, que es lo que, porque ahora es muy aparatoso. Ahora ves, si vas ahora por las explotaciones, parece que hay mucha vegetación, pero luego vas dentro y realmente hay poca. Si os dais cuenta, hay poco combustible. Ayer, por ejemplo, una explotación de ti, Álvaro, había una explotación con mucho jaramago, y realmente es muy poco. Una vez que la piques y la tumbes, este año no va a ser un problema. Un invierno que venga húmedo, que va a producir mucho más, posiblemente le hayas dado 2 cortes, con lo cual hayan limitado la cantidad de biomasa, y una vez que esté agostada y la piques o la desbroces, va a seguir teniendo muy poco riesgo de incendio. ¿Alguna otra pregunta?
Que no todos los días se tiene un experto como José Alfonso para resolver dudas, ¿eh? Yo no soy un experto, yo soy una persona que se ha dado muchos cabezazos en esto. Bueno, pues si no hay más preguntas, ¿te parece? Ponemos el fin. Allí hay ¿Allí hay alguna? Ah, perdón. Buenas tardes. Hola. Mi pregunta es, dado cómo está el clima, que está seco como todos sabemos, ¿la cubierta vegetal favorece o mermaría la producción? Mira. Esa por un lado, y por otro lado es, ¿cómo ve usted la siembra de cubierta de ryegrass, de semilla de especie de vallisco? Gracias. Lo primero, gracias por llamarme de usted, pero vamos, nos podemos tutear. Mira, toda la historia de todos los trabajos de cubierta temporales que yo creo serios se basan básicamente en que piensa que si no tuvieras cubierta, hay una parte de tu lluvia que va a escurrir o se va a evaporar. Que tengas suelo desnudo la vas a tener, ¿vale? Entonces, toda la historia de la cubierta vegetal temporal, que es reducir la anchura y segarla bien, con la cubierta vegetal tiene un poquito más de infiltración, ¿vale? Un poquito más, que es apreciable, tienen menos evaporación y tienen más transpiración. Lo que intentas controlando la cubierta, en todos estos ejemplos que os he montado, menos en ese que os dije que la cagamos por debrozar tarde, lo que intenta al debrozar en su momento o reduciendo la anchura es equilibrar de manera que lo que tú consumas por transpiración para tener la cubierta sea lo mismo que hubieras gastado en evaporación desde el suelo desnudo. Y eso, aunque llueva algo menos, sigue siendo viable, porque básicamente los principios físicos son lo mismo. En cuanto al ryegrass que me dices, sí, es una opción. De hecho, en algunos de los ensayos que tenemos, esa finca que puse que habían mejorado la mezcla porque querían tener más biodiversidad, ahí habían sembrado vallico. Ahí lo que hicieron, el vallico lo que tienes que tener la precaución de que tiene un ciclo un poquito más largo que algunas otras gramíneas de ciclo más corto, como los braquipodios o el bromo. Entonces, ahí lo que sí tenía, en esta finca en particular, nosotros lo que hemos hecho en experimentos o en trabajo, que hemos utilizado el vallico, es dejar una banda estrecha de semillado, porque muchas veces vas a producir semilla para mayo, que es un poquito tarde para que controles la cubierta, pero ten la precaución de dejar esa bandita estrecha, que no va a tener efecto en la producción, para tener semilla. Así puedes hacer. En la finca en la que saqué, es que este señor segaba muy tarde por motivos cinegéticos, ¿vale? Pero que, concluyendo, el ryegrass es otra estrategia que no he mencionado por cortedad de tiempo, pero sí tienes que tener la precaución que va a producir la semilla posiblemente durante mayo. Entonces, prevé que te encuentres en una situación en la que desbroces gran parte de tu calle y dejes una banda para que luego puedas tener semilla el año que viene. Una última, han levantado la mano, Álvaro, en la última, la última pregunta, por favor. Hola, buenas tardes. Mi pregunta era que el terreno, como sabe, no es todo igual. Entonces hay algunos que le salen grietas. ¿Qué solución hay para eso? ¿Cómo? Si no se labra. Mira, no pasa nada. Ahora te profundizo la respuesta, ¿vale? Venga, entonces, mira, cuando hemos utilizado en un experimento, cuando tienes suelo desnudo y labras en verano, pasas una rastra para tapar la grieta, el motivo es que la grieta es como una chimenea. Tú tienes suelo húmedo en la profundidad, está seco arriba, por eso se ha formado la grieta, y esa humedad pasa el aire y va saliendo aire húmedo y se va secando. Cuando tienes suelo desnudo, lo que hace es tapar la grieta con el pase de rastras para disminuir esa pérdida, ¿vale? En un experimento, por cuantificar, que para eso nos pagáis, lo que hicimos fue comparar el suelo desnudo con la grieta sin tapar con la rastra
el suelo desnudo con la grieta tapada, labrando en verano, y el ensayo con cubierta, en el que lo que hicimos era que al desbrozar la cubierta vegetal, en lugar de tapar la grieta con el suelo, lo que hacía era un acorchado con los restos de la cubierta vegetal. Y lo que medimos ahí era que labrando o con el resto de acorchados de la cubierta vegetal disminuías la evaporación desde el suelo en la misma cantidad. Con lo cual, si tienes una cubierta y utilizas para tapar la grieta, no tu pase de rastra, sino los restos de la cubierta vegetal, tienen el mismo efecto. Si no tienes cubierta, si siembras cubierta, fracasas y se te queda el suelo desnudo, entonces sí puedes tener el problema. Pero si logras tener cubierta y eso, por lo menos son los resultados que estuvimos. Y este suelo que te digo, no era, los de aquí tenéis suelos que se agrieta, pero este que te digo era un vertisol de la provincia de cerca de Córdoba, que la grieta algunas tenían de anchura pues como 7 centímetros. Bueno, pues van a tener luego ocasión de hablar con José Alfonso, así que ponemos el punto final ya a esta ponencia. Muchísimas gracias, José Alfonso.